Hola, bienvenidos a la clase de la escuelita Creciendo con Jesús de la Iglesia de Jehová Fortaleza Mía. Hoy vamos a ver Job, parte número 3, la última parte de Job. Pero antes de eso vamos a cantar, pero antes de cantar vamos a orar. Y como siempre vamos a pedirles que cierren los ojos donde estén, en casa, mamá, papá, amigos, con quien estén. Les pedimos que cierren los ojos y la señora Nelly va a estar orando. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, Padre amado, Padre Santo, te doy las gracias por esta tarde, Señor, por todo lo que hemos compartido, Señor, en tu nombre, Padre del cielo. Y también, como dijo la señora Nati, que estamos acá, no en la última clase, pero sí en la clase de Job, número 3, y vamos a estar orando por esto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tú estés bendiciendo a todos los chicos que van a llevarle la clase, todos los chicos que van a recibir la merienda, Padre, como hacemos todos los sábados, Padre del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tú estés bendiciendo tanto a los chicos como a la familia de esos chicos, Señor, y que a ninguno les falte nada, Padre del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, también te pido que cuide a las señas que van a ir a hacer ese trabajo, Señor, que tú las bendigas, que las acompañe de ida y de vuelta. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, músico o música. Vamos. Sansón era un gigante, así, así, así. Tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a atacar, y pum, 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 y pam, 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 Sansón lo derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón lo derrotó. Sansón era un gigante, así, así, así. Tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a atacar, y pum, 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 y pam, 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 Sansón lo derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón lo derrotó. Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuál otra podemos contar? ¿Esa de Jonás? Ahora. Dale. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al mar profundo lo echó. Y vino un pez muy grande y Blum se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al mar profundo lo echó. Y vino un pez muy grande y Blum se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a la última alabanza que dice: Yo tengo un amigo que me ama, Sí, Señor. me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, Él me ama, y su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a pasar a Job parte 3 conmigo y con la señora María. Pero antes tenemos algo muy importante que decirles. Suscríbanse. Nos vemos. Hola chicos, bienvenidos a la clase de Job número
3, la última parte. Antes de empezar con la última parte de Job, vamos a hacer una recopilación de todo lo que estuvimos viendo. Para empezar por la primera clase, que es la que dio Elsa, la señora Elsa, María y Alejandra, que nos habló de quién era Job. Job era un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, y tenía muchas cualidades buenas, ¿sí? En las cuales vamos a nombrar algunas, que era temeroso de Dios, era obediente y leía mucho la palabra de Dios, era amable, misericordioso, piadoso, y bueno, muchas cosas, muchas cualidades buenas tenía. Y además tenía una familia grande, tenía su esposa, tenía 7 hijos varones y 3 hijas nenas, mujeres, y tenía muchos ganados, muchos animales, ¿no? Era muy próspero, el Señor lo había bendecido un montón y tenía una familia muy linda, muy feliz, ¿sí? Y ahora vamos a la clase número 2, ¿sí? Con la señora Nelly y con la señora Mica, que nos hablaron de las 4 pruebas que pasó Job, de las cosas que le pasaron. Como hablamos, él tenía toda esta familia grande, los animales, todas estas cosas materiales, y la primera prueba que fue perder todo eso. Vino una tormenta de viento y arrasó con todo eso. La segunda fue su cuerpo, ¿no? Tuvo una sarna, sí, maligna, y él tenía mucho picazón y todo el cuerpo lo tenía feo y estaba cansado y agobiado por toda esta enfermedad que tenía que estar pasando. La tercera fue, ¿recuerdan a la esposa? Bueno, la esposa no pudo entender todo esto que le había pasado porque cuando pasaban estas pruebas, Job no se quejó. Job no dijo, Dios me hizo esto, no se enojó con Dios. Y eso la esposa no lo podía entender, porque ella sí estaba enojada con Dios, no entendía por qué tenía que pasarle todo esto de perder a sus hijos, perder su casa y demás. Entonces lo maldijo a Job y lo dejó. Y la cuarta prueba, ¿sí? Fue cuando todas las personas le creían que él había hecho algo mal, que por eso Dios le hacía pasar por todo esto, ¿sí? Esas fueron las 4 pruebas que tuvo que pasar Job, que el Señor le estaba haciendo pasar por ciertas cosas que ahora nosotros vamos a hablar de eso. Para eso, primero va a hablar la señora María, que nos va a hablar de qué pasó después. Job recibe, que vienen los amigos de Job a darle consejos, supuestamente a levantarle el ánimo porque él estaba muy desanimado. Entonces le dicen a los amigos, algo habrás hecho, ¿no? Para estar de esta manera. Seguramente pecaste, porque por eso estás así, ¿no? Y bueno, y Job no dudaba de que Dios era justo, ¿no? Y en por momento estaba bien arriba y por momento bajaba el ánimo porque se sentía como estaba pasando tantas cosas, tanta dificultad, llegaba un momento que él se sentía mal, ¿no? Pero los amigos, en vez de alentarlo, lo venían a acusar, lo acusaban todo el tiempo, ¿no? Pero todo esto estaba permitido por Dios, porque Dios estaba cuidando su vida. Pero el diablo, ¿qué quería hacer? El diablo vino a querer separarlo de Dios, porque Job era amigo de Dios, conocía el corazón de Job, ¿no? Por eso él le dejó que el diablo hiciera esto, porque él sabía que iba a soportar todo lo que iba a pasar, ¿no? Pero en un momento Job de duda, ¿no? Le dice a Dios, le pregunta por qué estaba permitiendo que pasara todo eso, y le dice que baje y le explique, ¿no? Le explique, y Dios bajó en una nube tormentosa, bajó y le explica, y le dice no le dice por qué estaba pasando, sino que le muestra todo el universo, le muestra el mundo que es maravilloso, le dice a ver si por un día podría gobernar todo el mundo, todo el universo, ¿no? Y ahí Job reconoce que la sabiduría viene de Dios, ¿no? Porque Dios había creado todo lo que estaba abajo del cielo estaba creado por Dios, ¿no? Entonces pasó y dice, y Dios se enoja con los amigos de Job, le dice que vayan a Job, que le lleven ofrendas, que le lleven holocaustos, se dice, ¿no? Y le dice que Job tenía que orar por sus ofrendas,
Y Job ora por sus ofrendas de los amigos, ¿no? Y le pide y le da la bendición. Y ahí es pues como habla del perdón, porque Job por un momento estaba enojado con los amigos, porque él sabía que todo lo que estaban diciendo era injusto. Entonces se enojó con los amigos, dentro de él tenía ese enojo y Dios lo sabía. Entonces le dice que hagan eso. Y cuando él ora por sus ofrendas, los bendice y les perdona, entonces ahí Dios le restaura a Job. Ahí viene la restauración para Job. Y le devuelve todo, el doble de lo que le había robado antes, ¿no? Que es lo que vimos en la clase número 1, si lo recuerdan, que eran 7 hijos, varones, 3 hijas nenas, y como vimos acá, si ustedes hicieron la tarea, la primera clase es el doble, ¿no? Tenía 1000 vacas, 6000 camellos, 14.000 ovejas y 1000 burros, ¿sí? Y le restaura todo lo que él había perdido, ¿sí? Porque él fue fiel, porque él confió en Dios en todo momento, más allá de que se preguntó por qué le pasaban ciertas cosas, no se enojó con Dios, no blasfemó en contra de Dios, ¿sí? Tal vez se preguntó qué es lo que estaba haciendo mal, pero no es que dudaba de que Dios lo había reprendido por algo que no había hecho, ¿sí? Tampoco se enojó, ¿sí? Y en la palabra, si quieren leer, en la Biblia, en Job 42, en la última parte, dice que Job vivió muchos años, ¿sí? Y pudo disfrutar de sus hijos y de las generaciones que le siguieron y de todo lo que Dios le había devuelto. Esa felicidad que él había experimentado al principio cuando lo conocimos a Job, ¿sí? Le vino el doble. Al pasar todas estas pruebas, le vino el doble. Y acá es la tareita que ustedes van a hacer, ¿sí? Acá lo dice: Dios recompensó a Job con el doble de lo que perdió. Y acá lo vemos a Job, que está con un montón de nenes, nenas y un montón de animales, que es lo que vimos acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros queríamos enseñarles con esta clase? La reflexión es que que no tenemos que dudar de Dios, ¿no? Cuando vienen cosas malas, siempre en lo malo y en lo bueno tenemos que siempre confiar en Dios, porque cuando nosotros confiamos en Dios vienen cosas buenas, vienen cosas mejores, porque todo es con un propósito, con un plan para los que no conocemos a Dios, para que tengamos un encuentro con Dios, ¿no? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, no dudamos de las cosas de las bendiciones, no dudamos de la palabra que Dios nos dice, ¿no? Que la palabra de Dios nos habla cuando dice que Él está con nosotros, que Él es nuestro pastor, ¿no? A veces vamos a pasar dificultades, pero tenemos que confiar en el Señor. Siempre tenemos que confiar en el Señor. No sé si quiere decir algo más, hermano. No, y bueno, de eso se trata. Ya en la seño, como lo mencionó, ahí en una parte Dios le hace ver que Él es sabio, que Él es justo, que Job hizo todas las cosas bien, que todo lo que le pasaba era para crecimiento también, ¿sí? Que eran todas pruebas, no eran castigos, sino pruebas, ¿sí? Para crecimiento para él. A veces vamos a pasar cosas buenas, cosas malas, ¿sí? Pero eso no significa que hayamos hecho cosas malas, ¿sí? O que merezcamos eso, sino que todas esas cosas que vamos a pasar nos van a servir para ser más fuertes, para tener más paciencia quizás, no sabemos, ¿sí? Eso lo sabe Dios, las cosas que vamos a pasar, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él no nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar, ¿sí? Todas las cosas que pasamos, que a veces tal vez a ustedes pasan ciertas cosas que les parecen injustas, ¿sí? En un futuro, ¿sí? Esas cosas les van a servir, ¿sí? Y de eso habla esta palabra, de eso habla esta clase y toda la historia de Job, ¿sí? Que él en los buenos momentos creyó en Dios y en los malos momentos también, ¿sí? De esa sabiduría que tuvo Job. La sabiduría que tuvo Job. Sí. Y sí. Bueno, esta es la... libro de la sabiduría. Habla el libro de la sabiduría. Bueno, esta es la última clase, ¿sí? La última clase. Después quedan 2 sorpresitas más, pero eso lo vamos a ver después.
Pero esta sería la última clase de nosotras. Así que bueno, nos despedimos por este año y cuando nos volvamos a ver, nos vemos.